suena la campana, suena la campana. Así nos indicaban con esa canción a los niños para decirnos que ya es la hora. Ya es la hora de este programa. Nuevamente estamos con ustedes en los recuerdos entrañables de antaño. Este segundo programa dirigido pues a la familia, a los amigos, a tanta gente pues que quiere recordar en señal de agradecimiento a tantas cosas buenas que nos han venido en el pasado, a esos seres queridos que nos han dejado un legado de amor. Y estamos hoy pues otra vez para recordar. Y este día, estamos hoy en esta grabación el 21 de abril. Y en los periódicos, en este tiempo de confinamiento, pues sale la noticia de que ya hemos pasado 16.000 infectados en coronavirus y que hay cerca ya de 500 difuntos en todo el país, ¿no? Bueno, pues estas noticias nos las están dando todo el día y nosotros aquí rezamos, pedimos para que esta pandemia pase cuanto antes y al mismo tiempo pues estamos aprovechando el tiempo y ahora con ustedes recordando. Y vamos a recordar, nos hemos quedado la vez pasada en el año 1958. Vamos a recordar, no va a ser una cosa ordenada, ¿no? Sino así a grosso modo lo que sucedió al 59, el 60 y vamos a entrar un poquito en el 61. Hay un cambio de década. Yo el año 1958 estaba en cuarto de primaria, el año 59 en quinto, el año 58 estaba en tercero, el 59 en cuarto y el 60 en quinto. Así es, así es. Bueno, tendría pues entre 10 años y 12 años. Y bueno, pues vivía ya porque mi papá regresó de Europa el año 59 y nos mudamos a la casa de mi abuelo, estaba ya en la casa de mi abuelo, allí en el edificio Belén, ¿no? Teníamos la parroquia cerca, la parroquia de la Recoleta, y desde allí pues íbamos al colegio en primaria que estaba enfrente. Y el colegio, claro, nos resultaba muy cómodo pues ir al colegio que está frente a tu casa, ¿no? Pero ya pues el año 60 ya estaba el colegio en Monterrico y hubo pues un cambio, así como el año 61 nos fuimos a Monterrico, a primero de media, ¿no? Hubo un cambio grande en nosotros porque era cambio de local de colegio, cambio de década, ¿no? Y luego pues esto que había, esta costumbre que había, ¿no? En primaria todos teníamos pantalón corto y en media ya era pantalón largo, ¿no? Pasar del pantalón corto al pantalón largo. En las épocas anteriores había pues toda una ceremonia y los menores de edad iban en pantalón corto y los mayores de edad, el día que cumplía la mayoría de edad, pues se pasaba al pantalón largo, ¿no? Esto no nos tocó a nosotros, era simplemente primaria, media, era una cosa un poquito informal, pero sí marcaba pues una tradición, una costumbre que hemos vivido, ¿no? Ahora ya pues la gente viste como quiere, incluso ha vuelto el pantalón corto, pero no para los niños, ¿no? A nosotros cuando éramos niños nos compraban hasta terno de pantalón corto y cuando había que ir a una misa, a una reunión importante, nos decían vístete bien, ¿no? Y ahí nuestro ternito de pantalón corto, nuestra chompa y nuestro pantaloncito para ir pues a esas ceremonias, ¿no? Bueno, pues los tiempos han cambiado y las cosas han variado mucho. Ahora se viste ya de cualquier manera, ¿no? Incluso los pantalones cortos los usan ahora las personas mayores, ¿no? Incluso las personas de la tercera edad. Bueno, pues estamos recordando pues lo que en esos años hemos vivido con tanto cariño, siendo niños todavía, metidos en el mundo infantil, con tantos recuerdos que tenemos ahora.
Y hablando de los pantalones cortos, yo tengo que agradecer mucho a haber sido Boy Scout. Yo veo pues que en esa época el escultismo era algo muy bueno para la formación de la gente joven, de los niños y de los adolescentes, porque era pues un momento de responsabilidad, había que sacar buenas notas para poder ingresar, luego había que pasar una serie de pruebas, ¿no? Y uno se comprometía, ¿no? Hacía pues una promesa, ¿no? Comprometo a hacer todo lo que me dependa, ¿no? Para cumplir mis deberes para con Dios, el prójimo, cumplir fielmente la ley Scout, ¿no? Era algo pues que siempre lo repetíamos, ¿no? Prometo hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley Scout. Así era pues la promesa de los Boy Scouts, y luego las leyes que uno tenía que aprender. Y gracias a Robert Baden-Powell, ¿no? Que en Inglaterra pues fundó el escultismo con esa intención de ser pues algo para aprovechar el tiempo, para que la gente joven aproveche el tiempo, para crecer en disciplina. Había pues una gran disciplina en la tropa Lima número 1, en la que yo formé parte, ¿no? Con los campamentos pues había que tener la carpa bien recogida, la ropa bien doblada, las ollas limpias. Bueno, la comida que nosotros cocinábamos a un horario pues tenía que estar, y uno gritaba pues el nombre de la patrulla cuando ya estaba lista la comida, Lobo, el rancho listo, ¿no? Y ya venía pues el inspector, uno de ellos, un scouter, a ver, comprobar, ¿no? Si estaba bien la comida y todo. Y así aprendíamos y era totalmente sano, totalmente. Me da mucha pena cuando hoy escucho cosas desagradables de los scouts. Me da muchísima pena, ¿no? Cuando se ha politizado, ha entrado pues la falta de moral, ¿no? En situaciones a veces grotescas que dan muchísima pena, ¿no? Ojalá que pueda volver otra vez el escultismo de los orígenes. Hay un libro de Baden-Powell, Escultismo para muchachos, muy bueno, ¿no? Hoy pues nuestra juventud necesita algo así, algo como los Boy Scouts. Yo recuerdo que desde niño era lobato en primaria y hasta quinto de primaria, ¿no? Allí pues en esta foto estoy en quinto de primaria, ¿no? Disfrutando pues de ser lobato y a un paso pues de pasar con mucha ilusión a la tropa Scout. A los 11 años uno está en plena infancia, es todo juego, puro juego, uno no quiere más que jugar. Y yo era el mayor de mis hermanos, después hemos sido 6, ¿no? Han venido pues seguiditos los otros, y ellos estaban más pequeños. Y entonces a veces teníamos que jugar con los más pequeños, y cuando venían los amiguitos o las amiguitas, pues había que estar pues en esos juegos que son muy infantiles, ¿no? Por ejemplo, las rondas, ¿no? Juguemos a la ronda porque el lobo está, lobo estás. Y entonces todo el mundo pues ahí corriendo, ¿no? Por el lobo. O cuando cantábamos arroz con leche, ¿no? Y los niños pues estaban allí felices en esos juegos, ¿no? O buenos días, su señoría Matatiro Tirulán, ¿no? Que era otra de esas rondas que son famosas, ¿no? En muchos sitios los niños las aprenden. Pero a nosotros ya a los 11 años teníamos nuestras diversiones, nuestros juegos, fechas, ¿no? Ya contábamos la vez pasada, en el programa pasado, que el carnaval pues era para nosotros algo fabuloso, ¿no? Poder jugar pues con los globos de agua, ¿no? Reventar los globos de agua a otras personas, ¿no? Las serpentinas, que llenábamos la casa de serpentinas, las pistolas de agua, ¿no? Las máscaras, ¿no? Que había de todo tipo de máscaras, ¿no? Bueno, pues todo eso era fantástico para nosotros. Y luego
también los circos, es la edad en que me encantaban los circos, ¿no? En fiestas patrias llegaba en los circos a Lima. Estaba el Circo Tropicana, que estaba ahí por la avenida Alfonso Ugarte, el Circo África de Fieras, ¿no? Que también vino muchas veces, el Volga ruso, ¿no? Un circo de 3 pistas, ¿no? El circo alemán Bismarck, que era de mucha calidad, y nos encantaba pues ver a los payasos, los trapecistas, ¿no? Los malabaristas y por supuesto pues las fieras, ¿no? Los leones de los circos de fiestas patrias en Lima. Y luego en septiembre, que empezaba la primavera, el tiempo de las cometas, no nos faltaba pues la ilusión de ir a volar cometa, ¿no? Y hacer nuestra propia cometa, ¿no? Las pavas, los barriles, ¿no? Y entre nosotros pues competíamos quién tenía la cometa más alta, y le mandábamos mensajes a través de la guaraca, ¿no? de la pita esa, ¿no? para que llegue el papelito hasta la cometa, ¿no? Bueno, pues eran diversiones que nosotros teníamos de niños, ¿no? Y que recordamos con mucho cariño. Luego pues salíamos de paseo muchas veces. Los paseos del colegio, ¿no? Que eran maravillosos con los amigos. Los paseos familiares, ¿no? En verano íbamos a la playa y yo iba o a la Herradura o a la Punta, ¿no? La Herradura, pues qué pena me da ahora que ya como que ha desaparecido. Y antes de la Herradura, Agua Dulce, ¿no? Agua Dulce cuando estaban esas carpas, ¿no? Mi papá iba hasta con terno a la playa, ¿no? Para que se cambiaba dentro de la carpa, ¿no? Y mi mamá su vestido igual se cambiaba y ahí se dejaba la ropa y luego se bañaban, se volvían a cambiar y se iban, ¿no? Íbamos vestidos, por supuesto, ¿no? No íbamos en ropa de baño, ¿no? Eran las costumbres, ¿no? Y luego en invierno íbamos por la carretera central a buscar el sol. Y nosotros nos quedábamos en Chaclacayo, en Guampaní, que había un centro recreacional muy bonito con un golfito, piscina, ¿no? Cancha de fulbito, y allí jugábamos, ¿no? Mientras nuestros padres se paseaban, ¿no? Y no faltaba pues el ir a los chachicars, que también había en Guampaní y habían en el rancho, ¿no? Cuando volvíamos del paseo a la sierra, alguna vez parábamos en el rancho para tomar pues un mixto y luego ir a los carros, ¿no? A los chachicars. Otros días íbamos al barbecue o a lo que bueno a tomar un milkshake y un hot dog o una hamburguesa, que era lo que se estilaba en esos momentos, ¿no? Y bueno, pues los domingos por la mañana, en mi familia pues siempre se iba a la misa, y el domingo pues se prepara un poco el paseo que iba a haber, ¿no? Y yo recuerdo que íbamos a las panaderías, me encantaba ir a las panaderías a oler el pan, ¿no? Y había pues la panadería, teníamos unas muy cerca de la casa, que era la panadería que estaba pues en la calle Caravalla con Pachitea, ¿no? Pero muchas veces fuimos a Los Huérfanos, que era una panadería tradicional, ¿no? A comprar pan. Otra vez fuimos a Solari, íbamos a Solari, que estaba en Camaná, allí en Camaná, a comprar los piti pans, que eran famosos de Solari, ¿no? O Rendezvous, que también tendría los croissants, ¿no? Que nos encantaba para el desayuno. Y para más tarde íbamos a la panadería La Virreina, que había unas empanadas de carne y de queso, yo creo que eran las mejores de Lima, fabulosas, ¿no? Como los helados que nosotros tomábamos en Venecia, en Barranco, ¿no? O en Jesús María, ¿no? Había pues también una heladería súper famosa, ¿no? Bueno, pues todo eso lo disfrutábamos muy bien, ¿no? Y luego pues claro, habían restaurantes, que mis padres iban a los restaurantes, nosotros nos gustaba más los snack bar, ¿no? O ir ir a las carretillas de Donofrio, ¿no?
a buscar los dulces. El niño pues persigue el dulce donde sea, ¿no? Cerca de mi casa había unas bodegas, ¿no? Antes funcionaba pues en Lima el chino de la esquina, ¿no? Y había pues una bodega pues súper llena que tenía todo tipo de cosas, y nosotros íbamos con nuestra propina, ¿no? Y a comprar pues unos caramelos, esos caramelos de pera, ¿no? Que nos encantaba, ¿no? O un toffee, a veces íbamos con 10 centavos o 20 centavos para que nos dieran pues un toffee, un caramelito, ¿no? Y el que atendía, la persona que atendía, siempre tiraba la moneda sobre la madera, ¿no? Del mostrador, para ver si era falsa o no. Y cuando sonaba ¡ting!, ¿no? Quiere decir que era una moneda verdadera, pero si sonaba a madera, ya se calentaba y no, porque circulaban a veces monedas falsas, ¿no? Bueno, pues esos recuerdos tenemos, ¿no? O íbamos a los parques de diversión, y había siempre el barquillero, ¿no? A comer barquillo, ¿no? Que era también algo típico. O a las carretillas que estaban siempre muy bien surtidas, ¿no? Me acuerdo pues de las municiones que costaban 50 centavos, unos caramelitos que se vendían, ¿no? La fruna, que también costaba 50, ¿no? Que eran como unos toffees. Las galletas, mismas galletas esas de animalitos, en mi casa compraban galletas de animalitos Phil, ¿no? La marca Phil, que era la garantía, ¿no? Y de chocolates, pues toda una variedad de chocolates, ¿no? Los perdigones, la bolsita de perdigones, que costaba un sol, me parece. Las lentejas, que costaba un poquito más, que venía ya en su cajita de muchos colores, ¿no? Luego, pues el Olímpico, el Alibaba, ¿no? Estos chocolates de 50 centavos, creo que costaban 60, ¿no? La princesa costaba menos, pero era más chiquito, y hasta ahora hay la princesa. Y ya cuando íbamos al cine, pues el Sublime, este Sublime grande que había antes, o el Super Leche, este chocolate, ¿no? También con platina, ¿no? Y los triángulos, ¿no? Los triángulos famosos que hasta ahora hay de Donofrio, ¿no? Todo eso era pues nuestra diversión y nuestros gustos, ¿no? Cómo hemos comido, o tomábamos helados también en el Tambo, en Lo que Bueno, ¿no? En todos esos sitios íbamos a comer o a tomar helados. Y alguna vez pues también los chicles Adams o los chicles Mazuca. Yo me acuerdo que los chicles Mazuca tenían para figuritas para los álbumes. También de niños coleccionábamos álbumes, ¿no? con figuritas, ¿no? de los mundiales de fútbol, o de los animales, o de las banderas, en fin. Era también, pues, yo recuerdo que ahí en los álbumes de fútbol empezaba Pelé, recién jovencito, ¿no? a ser pues el futbolista grande que fue después, ¿no? Todo eso pues lo vivíamos los niños. En nuestras casas había una disciplina, un orden, no había un caos, ¿no? Había que tenerlo todo ordenado, el cuarto, las camas tendidas. Siempre nos perseguían para ser niños limpios y ordenados, ¿no? En el colegio mismo nos revisaban pues si teníamos el pañuelo, si las rodillas estaban limpias, si las uñas estaban cortadas, si el cabello estaba cortado también. Bueno, todo eso pues formaba parte de la formación y la educación que nos daban, ¿no? Y en las casas nuestros padres almorzaban con nosotros y comían con nosotros. Mi papá venía a su trabajo a almorzar, se sentaba en la mesa, nos sentábamos todos a la mesa a la hora del almuerzo y a la hora de la comida, y ahí conversábamos, ¿no? en esos momentos familiares que se recuerdan con mucho cariño, ¿no? Los horarios facilitaban eso, ¿no? El colegio pues era en la mañana y era en la tarde, y había tiempo para ir y venir, ¿no? Porque la ciudad era pequeña, no había el tráfico que hay ahora, y se podía hacer
esos recorridos con facilidad, ¿no? Y no teníamos ninguna angustia ni nada, sino lo hacíamos con toda paz, ¿no? Y alegría, ¿no? Y dentro de la casa, pues, la disciplina no era pues algo que nos sintiéramos como apretados o encarcelados, nos sentíamos felices y contentos. En la mesa pues nos enseñaban los modales para comer, ¿no? Con bien, ¿no? Sin tragar, ¿no? Sino comer decentemente, bien, ¿no? Y ser serviciales con los demás, ¿no? A la hora de las comidas. Claro, como niños se preocupaban de que comamos todo, incluso pues nos daban, en la mañana yo recuerdo, pues en el desayuno faltaba el Quaker, ¿no? A mí no me gustaba tanto, pero bueno, había que comer el Quaker para ser fuertes, ¿no? Luego también el Ovaltine, había un Ovaltine, ¿no? E incluso en algunos momentos en mi casa había, ¿no? La emulsión de Scotch, o el aceite de hígado de bacalao, ¿no? Que solo mirábamos como una cosa como castigo, ¿no? Una cosa que no... Pero bueno, así nos querían y querían que no nos enfermáramos y nos ayudaban pues con todas esas cosas, ¿no? Y en la casa pues sí había un ambiente pues muy súper grato, ¿no? Súper grato. Compraban 2 periódicos, y me acuerdo la Prensa y el Comercio, que estaban también en competencia los 2 periódicos durante muchos años, hasta que ya la Prensa dejó de salir, ¿no? Y me acuerdo del Comercio, que como niño pues leía los chistes, ¿no? El angelito que salía allí, ¿no? Había pues el Cisco Kid, una historieta, y a mí me gustaba mucho más la historieta de Super Cholo que salía en los dominicales del Comercio, ¿no? Mis padres, pues mi papá leía a veces en la última hora el Antipasto Gagá, ¿no? de Monteverde, y Sofocleto en 2 columnas que salían en el Comercio, ¿no? Leían la gente mayor, ¿no? Y comentaban, ¿no? Lo gracioso que eran pues esos artículos. Yo también leía Ramón y Ramona, que era Educando a Papá, ¿no? Que salía en el Comercio, ¿no? Con dibujitos, ¿no? Los dibujitos eran lo que nos atraía mucho, ¿no? Luego, revistas, en mi casa no habían muchas, ¿no? Caretas de vez en cuando. Sí, cuando iba al dentista, en Girón de la Unión al doctor Ramírez Lazo, ¿no? Que tenía una sala de espera llena de revistas, y me gustaba más al dentista por las revistas que habían, y estaba Life, que tenía un montón de fotos, Paris Match, y también eso, Cruzeiro, ¿no? Me acuerdo de esas revistas que en ese sitio, en ese lugar, las leía, ¿no? En cambio, en las peluquerías, los chistes, ¿no? Y íbamos a los kioscos, cerca de mi casa había un kiosco repleto de chistes, y tenía ya mi colección de chistes. Yo creo que también todos ustedes han disfrutado de eso, ¿no? Del Pato Donald, a mí me ha gustado mucho el Pato Donald, Mickey Mouse, por supuesto, tenía montones de historietas de esas. La pequeña Lulú con Toby, ¿no? Con todas las historias que hay pues entre ellos, ¿no? Luego las de vaqueros, ¿no? Roy Rogers, que era un vaquero que tenía su cabello tigre, que lo trajo incluso a Lima en una época y todos los niños fuimos a verlo, ¿no? Gene Autry, que era el vaquero cantante, ¿no? Que tenía su guitarra y le gustaba cantar. Hapalon Cassidy, que era el mayor, ¿no? El sensato, ¿no? El llanero solitario, ¿no? Con sus antifaces y su caballo Silver, que también lo seguíamos mucho, ¿no? Y no faltaba pues el Superman, ¿no? Yo tenía pues casi toda la colección de Superman. Y mi hermano, el que me seguía, le gustaba más Batman y Robin, ¿no? Y nosotros a veces estamos en competencia también, ¿no? Superman o Batman, ¿no? Y en el colegio nos hacían leer Avanzada, que era una historieta para niños de la iglesia, de una institución de la iglesia. Luego sacaron los aguiluchos después, más adelante, ¿no? Pero en Avanzada estaba unida a las misiones, ¿no? Y en el colegio nos daban pues unas alcancías para
llenarlas, ¿no? Y nosotros, por supuesto, ¿no? Hacíamos competencia a ver quién tenía la alcancía más llena. Y eran grandes y pesaban esas alcancías, porque los soles eran unos soles bastante pesados, bastante más grandes que los actuales, ¿no? Bueno, pues esa era la vida en nuestra casa, ¿no? Y bueno, pues allí jugábamos todo el tiempo, allí aprendíamos todo el tiempo, nos enseñaban las cosas con mucha claridad, nuestros padres estaban para nosotros. Yo tengo que agradecer eso mucho, que mis padres estuvieran siempre junto a nosotros. En todo momento, nunca nos dejaron. A veces iban por las noches, cuando ya estábamos dormidos, escapaban al cine, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me daba cuenta de eso sentía como que se hubieran ido muy lejos, ¿no? Y cuando escuchaba que regresaban me daba pues una alegría muy grande, ¿no? Pues eso le pasa a todos los niños, ¿no? Que quieren tener siempre a sus padres cerca, lo necesitan, ¿no? Y bueno, pues uno ha aprendido eso en su infancia y agradece muchísimo la cercanía, ¿no? Que los padres hayan estado siempre vigilantes, no por desconfiar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi papá iba al cine, nos llevaba al cine a las películas de Cantinflas, ellos nos miraban a nosotros como nos reíamos, nos miraban la película, porque ellos nos querían tanto, pues que veían que nosotros estábamos disfrutando y ellos pues disfrutaban si nosotros disfrutábamos, ¿no? Bueno, y eso nos damos cuenta, nosotros después con el tiempo pues valoramos mucho y por eso queremos agradecer todo lo que han hecho por nosotros para que seamos felices en nuestra infancia. Como ya les he contado, a partir del año 1958-59 hubo un nuevo inquilino en nuestros domicilios, que es el televisor. Ahí empieza la televisión en la casa, que antes no había, y empieza allí. Y eran unos televisores pues viejos, grandazos, de tubos, ¿no? Que costaba pues sintonizarlos también. Había un patrón que salía, un patrón de prueba, después había que regularizar el vertical y el horizontal para que la imagen saliera bien, ¿no? Y los canales que se hicieron con la teleaudiencia fueron el 4, América Televisión, y Panamericana, que tenía pues en esa época el canal 13, no era el 5 todavía, sino era el 13, ¿no? Y competían entre los dos, ¿no? Tenía el canal 13 a Pablo de Madalengoitia, y había un programa que lo había traído de la radio, que era Helen Curtis pregunta por 64.000 soles. Yo recuerdo pues que ahí la gente, era un programa cultural totalmente, ¿no? Y cuando la persona acertaba la pregunta que le habían hecho, Pablo de Madalengoitia decía correcto y bien contestado, ¿no? Y bueno, pues era muy emotivo todo, ¿no? Había otro programa también en Panamericana, Escala Regala, ¿no? Y había una especie de poesía, ¿no? Escala regala estando de gala, subiendo a la escala, que escala regala estando de gala. Bueno, era un programa que había que cumplir 4 tareas, ¿no? Y cuando se cumplía una tarea también Pablo de Madalengoitia decía con toda fuerza, ¿no? ¡Tarea cumplida! Y todo el mundo aplaudía, ¿no? Y la música, y nosotros disfrutábamos con esos programas, pues era un programa para toda la familia, ¿no? En Canal 4 pues estaba Kiko Ledgar, y Kiko Ledgar había un detergente que se llama Seisito, ¿no? Y había un programa también de preguntas y respuestas que después se llamó Contra Pregunta Sí o No. La pastilla Contra pues era la auspiciadora de ese programa, y luego Haga negocio con Kiko, ¿no? O sea que Kiko Ledgar también tuvo una gran temporada. Era un extraordinario maestro de ceremonias, ¿no? En Canal 4, luego se fue a España, ¿no? Y luego Humberto Martínez Morosini pues también empezaba a salir allí en el noticiero, y después de modo deportivo, aunque lo deportivo en esa época estaba a cargo del pregón deportivo, que venía de Radio Central, ¿no?
y ahí transmitían los partidos de fútbol. Y había pues un equipo de gente ya bastante hecho, ¿no? Estaba pues Óscar Artacho, que transmitía los partidos, muy famoso, ¿no? Estaba Raúl Boriburo, estaba Rodolfo Espinar, estaba Luis Garro, ¿no? Todos recordamos pues con mucho cariño pues todo eso, ¿no? Y bueno, y eso pasó pues también a la televisión, ¿no? Cuando ya narraban Martínez Morosini y después Rulito Pinasco fue otro de los narradores, ¿no? Y también Augusto Ferrando. Augusto Ferrando terminó narrando, que narraba las carreras de caballos, también los partidos de fútbol, ¿no? Y en Canal 4 trajo un cómico, bueno, un cómico tradicional, Lucho Córdoba, Lucho Quitapenas le decían, ¿no? Que, bueno, a mi papá le gustaba mucho ver Lucho Córdoba, el humor de Lucho Córdoba. Y luego Pepe Biondi pues tuvo mucho éxito, ¿no? Hemos visto y hemos disfrutado, ¿no? de ese cómico argentino, ¿no? que nos ha hecho reír muchísimo, ¿no? Y luego en el pregón deportivo que pasaba los partidos de fútbol, que en esa época la unidad móvil todavía no existía, ¿no? Hasta que se puso la primera unidad móvil y ya empezaron a pasar los partidos de fútbol, aunque yo iba al estadio a ver los partidos, ya les he contado, ¿no? En el programa anterior, ¿no? Que iba al Estadio Nacional, iba con mi familia, iba con mi papá iba con su terno, claro, antes de nuestra época iban hasta con sombrero a ver los partidos, ¿no? Y era la gente muy elegante y muy bien vestida. Nosotros nos vestíamos también para ir a ver un partido de fútbol al estadio, no íbamos de cualquier manera, ¿no? Y me acuerdo pues que mi papá era hincha de la U y yo también hincha de la U, y el año 1960, ¿no? Cuando estaba en quinto de primaria, ¿no? Me conocía pues muy bien al equipo, ¿no? A todos los jugadores de Universitario de Deportes, ¿no? Que eran muy famosos en esa época, ¿no? Está allí pues Dima Segarra, Joe Calderón, Luis Cruzado, los hermanos Fernández, Jorge y José, luego Arguedas, Jaime Ruiz, Ángel Uribe, que era un pescador, que era un extraordinario jugador, Alejandro Pelé Guzmán, ¿no? Manuel Márquez y Tomás Iwasaki, ¿no? Eran los jugadores de Universitario de Deportes, ¿no? Del año 1960, ¿no? En la televisión también habían series y teníamos nuestras series predilectas, ¿no? Pero qué cantidad pues de series salían, ¿no? My Hammer, My Malone, Clave 3, La Ciudad Desnuda, El Misterio es mi Negocio, Wyatt Earp, Bat Masterson, bueno, pues 77 Sunset Street, ¿no? Bueno, podría quedarme aquí largo rato recordando pues la cantidad de series que había, ¿no? Pero en mi casa a mi abuelo le gustaba ver las memorias de Winston Churchill o Combate, ¿no? Que eran dos series así. Mi abuelo era marino. Había que dejarlo porque era una hora más tarde y entonces podía verla perfectamente, ¿no? A mi papá le gustaba Perry Mason, ¿no? Que era un abogado, era una película de juicios muy bonita también, ¿no? A las mujeres, a mi mamá, ¿no? Shirley Temple o Papá lo sabe todo. Nos querían que viéramos todos Papá lo sabe todo porque habían buenos consejos para los chicos en esa película, ¿no? Luego vino una que se llama Pero es mamá quien manda, ¿no? Pero con Papá lo sabe todo son de esos años 60, por ahí, cuando teníamos 11 años. Y luego tenía un tío que le gustaba mucho el terror, ¿no? Y nos aconsejaba ver Un paso al más allá, ¿no? Nos moríamos de miedo pues con esa película porque era de suspenso, ¿no? y de terror, ¿no? Y a las mujeres pues románticas les gustaba I Love Lucy, Yo amo a Lucy, ¿no? Me acuerdo pues hasta la propaganda, ¿no? Ajinomoto, el mejor sazonador, presenta, ¿no? En una comedia que tiene sazón, ¿no? Yo amo a Lucy. Y
prendíamos el televisor para ver esa comedia muy simpática, la verdad, ¿no? Pero nosotros como chicos teníamos nuestras series, ¿no? Lassie, que daba Panamericana, nos gustaba mucho. Rin Tin Tin lo daba en el Canal 4, ¿no? Furia la daba también Panamericana, que era un caballo, ¿no? La historia de un caballo, ¿no? Maverick que trajo unas corbatitas que se pusieron de moda, ¿no? Cheyenne, ¿no? Eran nuestras series preferidas, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Muchas otras, porque la televisión también nos gustaba mucho. Pero en la casa nos decían, pues ya hay que tener un horario, ¿no? No pues, se puede ver todo, hay que estudiar, ¿no? Y entonces poco a poco pues se fue cortando la afición a la televisión, ¿no? Porque pues había que estudiar y había que aprovechar muy bien el tiempo, ¿no? Felices nosotros, siempre felices de esas exigencias que habían en la casa que nos ayudaban a ser mejores, ¿no? Y a rendir mucho más también en nuestros estudios. La memoria, qué importante es la memoria. Nos educaron haciéndonos aprender de memoria muchas cosas que recordamos. Cuando hay amor, cuando la educación está llena de amor, la memoria funciona muy bien. Y funciona muy bien cuando se ama. Cuando la vida pues, ha sido una vida de amor, uno se acuerda de las cosas buenas. Y la memoria graba mucho mejor las cosas buenas, ¿no? Cuando la memoria empieza a grabar lo malo, empieza a distorsionarse todo. Cuando uno se acuerda de lo malo, puede tener resentimientos, puede guardar odios, deseos de venganza. La memoria hace un pésimo papel y lo bueno ya no se acuerda y ya no se agradece. Cuando la persona se aleja del bien, ¿no? Empieza a ser injusta con los demás. Ya no es agradecida, ya no valora las cosas que ha recibido. Pues hoy queremos hacer también un homenaje a la memoria de nuestros seres queridos, a todo lo que nos han dejado y nos han legado, que son tesoros que nosotros ahora valoramos y tenemos que saber utilizar todo lo que hemos recibido como las postas, para darlos a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y cuando uno es niño, pues todo se le graba. Las canciones que yo sé ahora, la mayoría las he aprendido en la década de los 60, que es la década de oro, ¿no? Cantidad de canciones. Pero aparte de las canciones, pues estos recuerdos que estamos teniendo ahora, ¿no? Que son muy buenos. Y cosas a veces insignificantes que cuando uno es chico pues se quedan grabados. Por ejemplo, las propagandas de los radios y la televisión. Ustedes recordarán también, ahora que voy a recordar, las propagandas que había, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me decía que yo me aprendí de muy chiquito, no sé si eran 2 años, 3 años, la propaganda de jabón Camay, ¿no? Y era pues un cantito, ¿no? Camay embellece, desde la primera pastilla, Camay, Camay. Bueno, eso de niño pues yo lo cantaba y me aplaudían, ¿no? Y después, bueno, aparecen otros jabones, ¿no? Y en mis hermanos pues hay una competencia entre Camay y jabón Lux, ¿no? Porque la propaganda de Lux decía 9 de cada 10 estrellas de cine usan jabón Lux. O sea que qué importante, ¿no? Es el jabón Lux porque 9 de cada 10 estrellas de cine lo usan, ¿no? Y luego pues me acuerdo también que tomábamos té, ¿no? Incluso
invitábamos a tomar el té a la casa, era una costumbre pues que había, ¿no? El té, ¿no? Y había que escoger el té, ¿no? Y había una propaganda que decía, ¿y ahora qué te tomas tú? Lo de siempre, té sabú. Una propaganda de radio muy cortita, pero que ahí que se queda, ¿no? O tarde o temprano tu radio será un Philips. Desde luego yo nunca tuve un radio Philips, pero la propaganda decía así, ¿no? Y había pues también de las pastillas, ¿no? Me acuerdo de las pastillas Bus vitaminadas, pueden tomarse libremente en sus 4 distintos sabores, menta, fresa, de limón, y en el nuevo naranja, pastillas Bus. Y la otra que había, la competencia, ¿no? Hoy como ayer, Criogenine Lumière, esa pastilla para el dolor, para el resfrío que nos tomábamos antes, ¿no? Y luego pues la gente en nuestra época, cuando se peinaba, usaba gomina, ¿no? Me acuerdo, Glostora, ¿no? El fijador de la juventud triunfadora, ¿no? O sea, el joven que triunfaba usaba Glostora, ¿no? Y luego, pues, cuando uno tenía pues un dolor de estómago porque había comido mal, había que tomar un Alka-Seltzer, ¿no? O la sal de uvas picot, ¿no? Burbujita, burbujita, burbujita de la sal de uvas picot. Si alguien tiene mala digestión, burbujita, burbujita, entra en acción. Y entonces tomábamos nuestra burbujita de sal de uvas picot, ¿no? Y me acuerdo, pues, en mi casa queríamos que comiéramos todo, pues, y nos ponían, pues, el ejemplo de Popeye, no queríamos ser fuertes, ¿no? Popeye que comía, pues, las espinacas, y por las espinacas ya era pues no tenía músculos, era fuerte, ¿no? Y nos ponían como ejemplo a Popeye, ¿no? Y luego recuerdo pues había un programa que se llamaba El Show de Muñoz de Barata. No era Moncherí, no era Hugo Muñoz de Barata, o era Daniel Muñoz de Barata, era el hermano de Hugo que se murió antes, y tenía en su programa un auspiciador que era Nicolini, y nos hizo aprender la canción que la cantábamos todos en el colegio, la cantábamos. Señora, ama de casa, que no falte nunca en su hogar el alimento nutritivo, delicioso y rico al paladar, elaborado con vitaminas, minerales, contiene proteínas, está hecho a base de harina, la más rica, la más fina, los fideos Nicolini tienen tantas vitaminas que no falte Nicolini en su cocina. Pues hasta ahora me acuerdo pues de la propaganda, ¿no? Nicolini me va a tener que pagar algo, ¿no? Porque esa propaganda así nomás no, gratis no debe salir, ¿no? Bueno, pues así podría pues recordar muchas otras propagandas que se quedan en la memoria, porque uno está contento, uno está feliz, los niños están felices y contentos, pues, y por eso es muy importante la educación, ¿no? Para que se les grabe a los niños las cosas buenas, las cosas saludables, las cosas que luego se recuerdan con tanto cariño como estamos recordando nosotros ahora. Y el cine. Lima pues ha sido cinemero, 100% cinemero. Y nosotros que estamos en Lima teníamos que ir al cine, a las matinés, ¿no? Antes a las matinal. Bueno, recuerdo pues antes, primaria, en los primeros años de primaria, nos pasaban muchas veces Marcelino, pan y vino, ¿no? Y decía, yo quisiera ser un niño igualito como tú, Marcelino, Marcelino, come pan y come vino. Bueno, esa película, pues que a todos los niños de Lima la hemos visto. Después se puso de moda, el año 1956, Joselito, ¿no? Tenía varias películas. Me acuerdo, pues, una vez un ruiseñor con las claras de la aurora quedó preso en una flor. Bueno, esa película también la vimos un montón de veces y nos encantaba, ¿no? Después, cuando ya ha pasado un poco más el tiempo, ya en los años 59, ¿no?
ya las grandes producciones, desde el año 57 están Los 10 Mandamientos, que es una película que también todos la vimos en los cines de Lima. Después fue Ben-Hur, pues sí, precisamente el 59, que fuimos desde el colegio al cine Metro, me acuerdo, en una mañana, a ver esa película, una superproducción de 3 horas, ¿no? Ben-Hur. Luego hemos visto el año 60, pues Espartaco, de Gladiadores, muy bonita película, también una superproducción. Me acuerdo haber visto, fui con un compañero de colegio a ver el Cid Campeador en el Cine Tauro, ¿no? Cuando se inauguró el Cine Tauro, también por allí, por el 61, por esa fecha, ¿no? Los 60, al inicio de los 60, 61. Había visto, con mi papá fui a ver Quo Vadis, pero Quo Vadis es del año 51, ¿no? Es otra producción muy simpática, muy bonita, pues, ¿no? También, ¿no? Religiosa, ¿no? de San Pedro, ¿no? que muere crucificado boca abajo, ¿no? En fin, me impresionó mucho eso de Quo Vadis, ¿no? Y luego otro tipo de películas. Bueno, mi papá iba a películas, ¿no? Por ejemplo, de Sarita Montiel, ¿no? el último cuplé, ¿no? Ese tipo de películas que se daban en Lima. Pero nosotros nosotros queríamos ver a Cantinflas, ¿no? Me acuerdo que se estrenó también ese año El Analfabeto, ¿no? De los años 61, por ahí. Tarzán, veíamos la de Tarzán, la veíamos en el autocine, nos íbamos toda la familia pues al drive-in, ¿no? Y a ver en el autocine, ya no existe, las películas de Tarzán, ¿no? Y bueno, pues ha sido pues algo también muy bonito, ¿no? El poder ir a las matinés en esos años, de los 11 años, 12 años, ¿no? Los últimos años de primaria, ¿no? Que hemos disfrutado tanto y que agradecemos tanto. No pueden faltar los cantantes en esos años, 58, 59, 60, los cantantes en todo el mundo, ¿no? Que nosotros conocíamos, los que conocíamos más, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de Antonio Prieto, un cantante chileno, cantaba Cara de payaso, pinta de payaso, y también cantaba pues la más famosa de Antonio Prieto, Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás su novio amante. Bueno, La novia pues la hemos cantado todos, ¿no? Es una canción muy bonita de aquellos años, ¿no? Luis Aguilé, que también pues sonaba mucho en esos años. Y me acuerdo, regresa mi golondrina viajera. Y después, más adelante, Luis Aguilé canta Cuando salí de Cuba, ¿no? Y una canción pues que dio vuelta pues a América del Sur, ¿no? Y un cantante que dio mucha vuelta por América del Sur, vino muchas veces a Lima y estuvo en la televisión, en aquella primera televisión de los años 60, es Mario Clavel, ¿no? Que empezaba siempre, era el chansonnier de la canción, ¿no? Tururura, parura, paparirurara, hello mis amigos. Empezaba así de esa manera su presentación, ¿no? Y bueno, cantaba muy bonito, ¿no? Y bueno, Pedro Vargas, la voz de América, ¿no? Pedro Vargas. Y Pedro Vargas cantaba canciones de Agustín Lara. Yo recuerdo una anécdota que me la contaron, ¿no? Había pues un famoso artista mexicano, José Mojica,
que hizo una película, Yo Pecador. Yo Pecador se estrenó en el cine de San Martín en Lima, ¿no? El año 59 fue esto. Yo estaba en cuarto de primaria y me acuerdo pues que se impresionó tanto José Mojica con el argumento de la película que se metió de franciscano. Fue una cosa así impresionante, ¿no? Se hizo franciscano, se metió al convento de los franciscanos, fraile franciscano. Y Agustín Lara le compuso una canción, ¿no? Que es un bolerito que dice así: solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Bueno, así sigue la canción. Ahí está la letra, ¿no? Una vez nada más entrega el alma con la dulce y total renunciación, ¿no? Fue José Mojica que renuncia pues a su papel de artista y entra pues en el convento de San Francisco y allí murió y allí está enterrado en el convento de San Francisco, ¿no? Pero muy bonito, ¿no? Y Pedro Vargas pues cantó muchísimas canciones, ¿no? Y siempre cuando terminaba sus canciones decía gracias, gracias, muchas gracias. Así terminaba pues el show, ¿no? Y Nat King Cole, ¿no? Cómo sonaba pues en esos años, ¿no? Me acuerdo pues con esa canción, ansiedad de tenerte en tus ojos, musitando palabras de amor. Qué bonito cantaba Nat King Cole, ¿no? Cantaba en castellano también. Polanca, ¿no? En la época del rock, ¿no? Que empezaba, ¿no? Y tiene pues... cantaban también los hermanos estos mexicanos, los hermanos Carrión, ¿no? Estos son ahí coetáneos, ¿no? Y cantaban Magia Blanca tú tienes, ¿no? Esa canción también simpática, ¿no? de los años 60, ¿no? Y no digamos a Frank Sinatra, ¿no? Claro, pues en esa época Frank Sinatra, que era actor de cine, un actor extraordinario y un cantor con unas canciones que a mi modo de ver solamente las puede cantar él, ¿no? Que son muy buenas y que nos traen tantos recuerdos de esos años, ¿no? Y una de ellas pues es My Way. And now, 10 de Ainhoa, in sua face, a fanal curtain. Friend, I said it clear, and state my case. Oh, wish I certain. I live this fool. I'll travel each and every highway, and more man did. I did it my way. Pues recuerdo no la he cantado muy bien porque ya la voz ya no me llega, ¿no? Pero en fin, Frank Sinatra pues tenía una gran popularidad, una gran llegada a toda América y en esos años pues hizo unas grandes giras también por muchos sitios, ¿no? Por muchos lugares en los gloriosos años 60, ¿no? Bueno, pues hemos tenido estos recuerdos en este segundo programa. Estamos entrando en los años 60, la época de oro, ¿no? Entonces el próximo programa, el tercer programa, va a estar lleno pues de canciones de todo el mundo,
de esa época gloriosa de los años 60, ¿no? Vamos a recordar junto con ustedes, con cada uno de ustedes, todo lo que hemos vivido, como decía, para agradecer siempre a todas aquellas personas que han hecho por nosotros tantas cosas buenas y que estamos en deuda con ellos. Y quisiéramos nosotros también dejar un legado de amor, no solo de amor así como diciendo una cosa muy, muy romántica, ¿no? Sino de hechos, de obras. Obras son amores y no buenas razones. Que cosas buenas que podamos y que debemos dar a los demás, especialmente a la gente que está más cerca de nosotros, a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Cuántos están esperando, ¿no? Y ahora que estamos en este confinamiento, ¿cuánto podemos pensar para poder hacer? ¿Cuántos propósitos podemos sacar en estos días si nos acercamos más a Dios para lograr, pues luego, darle la vuelta al mundo, ¿no? Si el Señor nos ha dicho en estos días, para un momentito, todo el mundo está parado, para que reflexiones, para que te des cuenta que quizás muchas cosas no las has hecho bien y que hay que rectificar. Y aunque tengamos edad, ya tengamos unos años, como en las grandes carreras, el sprint final es muy importante. Y quizás pues lo que uno no hizo antes lo puede hacer ahora y se recupera tiempo perdido, ¿no? Y podemos hacer mucho. Como nos decía San José María a todos, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes, ¿no? Pues vamos a hacer ese propósito de portarnos como Dios quiere y en medio de canciones, de vivencias, de recuerdos, de agradecimientos, vamos a empujar el carro, vamos a animar a los demás a que vayan por el camino correcto, a que haya un país más civilizado, más ordenado, más limpio. Como decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Vamos a hacer la nueva civilización del amor, ¿no? No se trata de traer grandes filósofos, grandes estadistas, ¿no? Sino personas sanas, buenas, sencillas, personas que quieren hacer las cosas bien y que saben pues que está en sus manos, ¿no? El arreglar muchísimas cosas personales primero y después en la sociedad, ¿no? Hay mucho que hacer. Por eso vamos nosotros a seguir con estos recuerdos para seguir también animándonos a animar a los demás y pasarla muy bien en estos días para pasarla mucho mejor después. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú.